querido público de Más Vida? Para nosotros es un gusto recibirle en la señal de TV Más. Muy cómodos en esta su casa, por supuesto, transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de la Galaxia sin número, aquí en la maravillosa capital veracruzana. Recuerde que a través de Radio y Televisión de Veracruz se producen este y muchos programas más, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros durante los próximos minutos, porque entre otras cosas estaremos hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Debemos, como ciudadanos, tenemos este deber de saber qué pasa, qué sucede con las personas con alguna discapacidad y qué estamos haciendo al respecto para que nuestra sociedad funcione mejor. Así es que quédese con nosotros porque esto y mucho más hoy aquí en Más Vida. Bueno, ya se puso tomando su desayuno, buen provecho si es el caso, si está disfrutando un delicioso café, un tecito, un atolito o tal vez un ponchecito también se antoja mucho en estos días. Pues gracias de verdad nuevamente por estar en sintonía y también lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y específicamente en Facebook ya estamos transmitiendo, así es que lo invitamos a que comparta la emisión de hoy. Fíjese que están de manteles largos nuestros amigos de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado y tendrán un concierto para el cual queremos invitar y queremos incluir, por supuesto, al público de Más Vida para que participe en él. Así es que tendremos boletos para este concierto que llevarán a cabo próximamente y que además promete estar de lujo. Fíjense que hace poco tuve la oportunidad de escuchar en vivo justamente a la Banda Sinfónica y nos parece cautivador que pues su director, que aún es muy joven, bueno, pues tenga este proyecto tan ambicioso de poder pues darle como que este color especial a la Banda Sinfónica y que puedan seguir recorriendo todo el estado de Veracruz en distintas actividades, en actos cívicos, también en muchos eventos sociales, como fue el caso del evento al cual asistí. Y pues hoy tendremos esta valiosa oportunidad. La invitación es para que también se mantenga con nosotros en contacto a través de la línea de WhatsApp y a través del 228-842-3500, que es el teléfono que está disponible también aquí en el estudio para recibir todos sus comentarios. Hoy también está Marx con nosotros aquí en Más Vida. Buen día, Maru, buen día a todas y a todos quienes están en este momento. Danos la oportunidad de acompañarles desde este instante y hasta por ahí de las 11 de la mañana, poquito antes, tiempo en el que dura Más Vida, donde esta mañana, como ya se los comentó Maru, vamos a tener mesa redonda donde vamos a tratar de mover esos prejuicios que tenemos respecto a la discapacidad y conocer más para saber qué podemos seguir haciendo para romper con estereotipos, para romper, además de los prejuicios, también con las inercias y las indiferencias. Pero también hoy vamos a conocer de la importante labor que realiza el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, mejor conocido como CRISVER. En unos momentos más vamos a platicar precisamente con el doctor César Cerecero, quien está a cargo de este importante lugar, de este importante centro. Gran institución, ya se enterarán mucho más de lo que se hace aquí. Pero les invitamos para que se queden. Hay una reflexión a continuación y vamos a seguir con mucho más aquí en Más Vida. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos.
no es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, Un día saldrás a la calle Y esos sueños Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Importante mensaje que acabamos de ver precisamente en este espacio que tenemos para la reflexión, donde el mensaje es sí se puede y a seguir adelante. Realmente son ejemplos de vida. Hay muchas personas que nos pueden compartir sus testimonios. Hoy precisamente tenemos invitados a varias personas que así lo van a hacer y nos dan cuenta de cómo es una situación de voluntad, pero es una situación de la red de las personas que les acompañan, en este caso la familia, pero ante todo es ir literal contra corriente. Y la verdad es que tenemos ejemplos sobresalientes en todos los ámbitos aquí en México, en todas las áreas, Maru, tanto en el deporte como en la ciencia, como en la vida pública también. Hay muchas personas destacadas haciendo cosas extraordinarias. Y la verdad es que hay que romper prejuicios respecto al tema de la discriminación. Claro, y con el tema específicamente de la discapacidad, bueno, como sociedad yo creo que todavía quedamos a deber mucho. Debemos seguir trabajando en temas como de inclusión, en temas sobre todo de información, y me parece muy importante que un medio de comunicación pública como lo es TV Más y específicamente Radio y Televisión de Veracruz, pues podamos abrir estos espacios justamente para sensibilizar a la sociedad, para sensibilizar a la población con respecto a este tema. ¿Cómo es que debemos seguir accionando desde cada una de las actividades que hacemos cada uno de los ciudadanos, y sobre todo que no sea para las personas con discapacidad enfrentarse a un imposible? Sí voy a salir adelante, a lo mejor sí tengo a una red de apoyo valiosa, importante, fuerte, pero no debería ser solo esa red. Deberíamos ser toda la sociedad quienes hagamos visible esta situación. Pero aparte hay un tema, Maru, donde tenemos que reparar. Digo, el tema de una discapacidad, que hay discapacidades temporales y permanentes, muchas veces vienen desde la situación de nacimiento, son congénitas, pero también hay otras que ocurren, pueden sucederle a cualquier persona. Y el simple hecho de que nosotros, lo he reiterado en varias ocasiones, que utilicemos lentes, eso, al no tenerlos, ya nos pone en un grado de discapacidad. Pero de esa manera hay otros muchos ejemplos en los cuales nosotros no podemos ni debemos de ser ajenos a esta situación, sino tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos literal en el lugar del otro, de la otra, para poder dimensionar. Hay muchos ejercicios al respecto para concientizar a quienes decimos o consideramos que estamos bien o sin discapacidades. Hay que ir adentrando más al respecto. Hoy lo vamos a hacer, vamos a platicar al respecto de ello, pero también recuerdo muchas acciones estas donde de momento hay ciertos paseos con ojos vendados para que te pongas en el lugar de las personas que no ven, por ejemplo. Pero así hay muchos otros ejemplos más. Este sábado va a haber una marcha, por ejemplo, también, que va a ir, al menos aquí en la ciudad de Jalapa, va a salir en el Teatro del Estado hacia el Parque Juárez, esto en la mañana. Ya les daremos más detalles más adelante. Y es justamente para visibilizar, ya lo dijiste bien, y para movernos no solamente a la reflexión, sino a la acción. Y hay que romper mucho prejuicio, lo decía hace rato, hay que romper el prejuicio que tiene que ver, que nos lleva a la discriminación. Pero de esa parte, justamente con el tema de las discapacidades, es de lo que tenemos que combatir, que es una discapacidad, entender eso en primer lugar. Y de verdad, la inclusión tiene mucho que ver, es un ámbito amplio que ya veremos. Pero bueno, antes de entrar de lleno de todo este tema principal de este día, ya lo comentabas, tenemos una invitación hoy para que vayan a este magno concierto de aniversario. Así es, de la Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz, que tiene de verdad unos arreglos, por ejemplo, de la bamba, de súper bonito gusto y que usted va a poder disfrutar. Así es que, ¿qué les parece si vamos a ver esta semblanza y esta parte musical de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz?
136 aniversario están celebrando, Maru. Así es, y nosotros tenemos la gran oportunidad de invitar, de compartir con el público, por supuesto, de Más Vida, esta celebración. Y lo único que usted tiene que hacer es comunicarse directamente a TV Más a través del 228-842-3500 o también a través de la línea de WhatsApp. ¿Podrá hacer? 2295-2305-54. Pida sus boletos. La verdad es que tenemos 50 para regalárselos a ustedes. Únicamente les pedimos una cosa: que los utilicen. Y les vamos a dar el chance. Si quieren ir con su mamá, con su abuelita, con su hijo, con su primo, pídanos los boletos que requieran. Está bien, se los vamos a otorgar, hasta un máximo de 6. Pero utilícenlos, por favor, porque es una gran oportunidad, es gratuito a partir de estos boletos que les estamos otorgando. Disfrutemos de la calidad artística y cultural que tenemos en esta gran banda sinfónica del estado de Veracruz. Claro, y si podemos hacerlo en familia, qué mejor. Oigan, y otra cosa de lo cual debemos de sentirnos muy orgullosos en el estado de Veracruz es precisamente de un lugar que se dedica a regresar, reincorporar a las personas, a las niñas, a los niños, ahí sí no importa la edad, que en algún momento tienen algún accidente, alguna situación que les ha dejado en alguna situación temporal o permanente de discapacidad. Y este lugar es precisamente el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social del Estado de Veracruz, mejor conocido como CRISVER. Así es. Y esta mañana es un gusto que esté con nosotros el titular del mismo, el doctor César Cerecedo, que gran labor están haciendo, es un gran equipo que tienen ustedes y de verdad es un lugar que está reconocido no solo a nivel estatal, que es el mejor en el estado, sino a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues empecemos por el principio. Sí, el principio fundamental sería, pues, si alguien de nuestro público desconoce aún qué es el CRISVER, qué sucede en el CRISVER o cuál es su misión, pues nos gustaría que lo comparta también esta mañana. Sí. Bueno, pues el CRISVER es un centro de rehabilitación estatal, como su nombre lo dice, de Veracruz, que busca brindar atención y apoyo a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen riesgo de presentar discapacidad desde una perspectiva o una atención en materia de rehabilitación integral. El asunto es atender el tema de salud y mejorar las capacidades o disminuir las limitaciones que tenga un usuario para de esa manera favorecer pues su inclusión social al final del día, ¿no? Entonces, finalmente es un centro de rehabilitación dedicado a personas de todas las edades. ¿Quiénes son referenciados al CRISVER? ¿Cómo es que llegan a esta atención especializada? Bueno, el CRISVER pertenece al sistema estatal DIF, por lo tanto no pertenecemos a algún sistema de salud específico, estamos abiertos a toda la población totalmente. ¿No es necesario que estén afiliados a alguna...? No, ni es limitante que lo estén, ni una ni otra. Okay. El centro de rehabilitación acepta usuarios de cualquier sistema de salud o que no cuenten. Lo único que se necesita es una referencia médica que puede ser de un médico de un centro de salud, de un médico de una institución o incluso de un médico particular que indique que requiere valoración por rehabilitación, ¿no? Entonces, una vez, o por audiología, porque atendemos ambas áreas, ¿no? Los temas audiológicos, problemas intelectuales, lenguaje, y también atendemos problemas motrices, físicos, etcétera, etcétera. Entonces, con una canalización médica los podemos recibir en el centro, donde serán prevalorados y con base a esa prevaloración se determinará el plan a seguir en cada uno de los casos específicos. Están ubicados justamente en la capital veracruzana por logística para atender muchas veces también casos que no solo son de la propia, del centro del estado, sino también estratégicamente atienden casos incluso un poco más complicados que tienen que ser valorados por médicos que desde luego tienen toda la capacidad, pero muchos llegan de otras partes un poquito más alejadas del estado de Veracruz. También sería conveniente saber o que el público sepa que este beneficio, por supuesto, para las y los veracruzanos, pues tiene
muchas capacidades, pero digamos que ¿cuáles son aquellas más frecuentes en las que atienden justamente en el CRISPR? Bueno, hay múltiples causas, ¿no?, de condiciones que son principalmente atendidas. Una muy común son secuelas de EBCs, de derrames cerebrales, secuelas de fracturas, amputaciones, que no son raras en nuestro medio, secundario a diabetes, por ejemplo, ¿no? Pero también atendemos muchos problemas de hipoacusia y atendemos enfermedades neurodegenerativas. Damos atención al anciano sano para un buen envejecer, también a los niños muy pequeños con estimulación temprana, aunque no tengan ningún problema, para justamente favorecer su desarrollo. Entonces, hablar de una condición en particular sería cerrarse. A mí más bien me gustaría comentarles que recibimos casi que cualquier condición que pueda generar algún tipo de discapacidad, excepto la discapacidad mental, que cae más bien en un tema de salud mental, que es un poquito diferente, pero de ahí en fuera recibimos a cualquier condición o limitación que pueda ser candidato a mejorar mediante rehabilitación. Tengo información de que, además de todo, es uno de los lugares, de los pocos lugares que atienden de manera profesional y con un gran seguimiento el asunto del autismo. Exactamente. Bueno, primero debo destacar que tenemos médicos especialistas en diferentes áreas que nos permite dar un abordaje multidisciplinario e integral que favorece drásticamente a las familias, no solamente al usuario, sino buscamos favorecer todo el entorno y generar la inclusión social. Claro. Y uno de los temas que sí es un asterisco a destacar es el tema de autismo, ya que tenemos un área, un centro dirigido específicamente a niños con diagnóstico, con sospecha de autismo o que pueden recibir alguna mejoría por este tipo de atención, y pues eso nos ha permitido pues beneficiar a un sector que tal vez en otros centros de rehabilitación no suelen atender. Entonces sí es una parte importante resaltar del CRISPR, que atiende temas audiológicos, temas de rehabilitación y temas de autismo. Y muy importante es destacar que es para todas las edades. Hay lugares conocidos a nivel nacional que únicamente se dirigen a los niños, se tienen ciertas situaciones. Aquí es totalmente para cualquier persona, cualquier edad. Cualquier edad. De hecho, nuestra pirámide poblacional se compone un poco más de adultos que de niños. Justamente a veces pensamos que el tema de discapacidad es un tema propio de la niñez y eso es un sesgo. En realidad, hay sectores que tienen aún más riesgo de tener discapacidad, por eso tenemos que estar abiertos. Y de igual manera el autismo, normalmente pensamos que es un tema de mis hijos, de los niños, y a veces hay que atender familias, a veces hay que atender adultos con diagnóstico de autismo, y eso termina ayudando no solo a un niño con diagnóstico, sino toda una familia a mejorar su calidad de vida, su inclusión social, ¿no? Qué bueno que toca esta parte que tiene que ver con las familias, porque finalmente cuando una persona presenta alguna discapacidad, insistimos, temporal o permanente, impacta completamente en el núcleo familiar, que al final de cuentas se convierten en la principal red de apoyo. Pero también la familia tiene que asimilarlo y prepararse. ¿Todo ese acompañamiento también lo dan en el CRISPR? Totalmente. Considero que el tratamiento exitoso de cualquier persona es una mesa de 3 patas, donde si falla alguna no se va a dar el proceso. El usuario, la familia y el personal médico. Si alguien de ellos falta, no se va a dar el proceso adecuado. Por lo tanto, nosotros tenemos acompañamientos y atención psicológica tanto para la familia como para los afectados, en búsqueda de evitar o disminuir el impacto negativo, el impacto no deseado, digamos, que puede presentar en las familias. Entonces, a veces llegan niños de 2, 3 meses que mandamos a psicología. Pues el niño no va a psicología, va mamá y papá a entender claro. qué está pasando. Claro, y entendiendo justamente esta parte integral que es muy necesaria, insistimos, no nada más de la red de apoyo, que es todo este grupo más cercano con el que está contando el individuo con discapacidad, también hoy, por ejemplo, que podamos entender como sociedad qué sucede para que seamos parte de estas nuevas dinámicas para atender, para cuidar y para hacer visible la discapacidad. Concientización.
estamos en ese periodo en este momento, ¿no? Hay mucho que trabajar en temas de discapacidad a nivel social, no es un tema médico, solo una de las partes que hay que ver, y tenemos que generar eso, concientización, saber que aproximadamente un 7% de la población puede tener algún grado de discapacidad, que aproximadamente un 14, un 15% de la población puede tener una limitación, que es una alteración física que tal vez no termina en discapacidad como tal, y que no estamos hablando de de algo que nos puede pasar a nosotros, sino que es algo de nuestra vida diaria de todos, que aunque yo no tenga o en mí no se presente la discapacidad, yo formo parte de una sociedad que puede llevar a la discapacidad a otras personas. Entonces, al no apoyar, al no tener las medidas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que en este momento la concientización es uno de los papeles más importantes a nivel social, sumado a la atención médica y muchas otras luchas que se tienen que seguir. Para finalizar, costos. ¿Cómo es el tema del... Cuando se recibe el tratamiento, ¿se tienen costos, se condonan? ¿Qué posibilidades hay? Ese es un tema muy importante que nosotros, al ser asistencia social, tenemos cuota de recuperación, pero está basada totalmente en las características del individuo. Hay personas o usuarios que son de muy escasos recursos y son exentos totalmente. Pero hay usuarios que tienen un mejor nivel socioeconómico y se pide una cuota de recuperación que nunca, por muy elevado que sea, se va a comparar a una atención privada. Muy bien, pues. Y la verdad, de primer nivel. Claro. O sea, esa es la gran seguridad. No hay que viajar a la Ciudad de México para tener una atención como la que ustedes tienen. Así es. Y pues muchas felicidades a todo el personal, a todos los especialistas de este lugar. De verdad tenemos que sentirnos muy orgullosos en Veracruz de tenerlo y que es un lugar público al final de cuentas. Así es. Pues, doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues muchas gracias. Comentarles que el día lunes vamos a tener en el Parque Murillo Vidal a las 10:30 de la mañana talleres de concientización sobre la discapacidad, lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Vendernos los ojitos, pero no nada más es eso, es llevarnos a situaciones estresantes. Es también hacer ejercicios de otros tipos de discapacidad que ya cuando vayan conocerán y sabrán de qué se tratan, para entender un poquito más y tener una empatía hacia la situación que se vive actualmente con respecto a la discapacidad. ¿Lunes a qué hora? A las 10:30. 10:30, ahí en Los Lagos, ya saben, en ese parque que está por ahí. Así Muchas es. gracias, Gracias, doctor. Quedo para servirles. Pues continuamos aquí, vamos a un corte y regresamos. Esto es Más Vida. Días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Gracias por continuar con nosotros en Más Vida y de verdad poder compartir información de verdad muy valiosa. Esperamos que siga nuestra transmisión también en Facebook y pueda darle like y al mismo tiempo compartir también con sus personas más allegadas. Pues como mencionábamos al inicio del programa, el próximo sábado 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado a partir de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces y hasta la fecha, me parece que aún los esfuerzos siguen siendo muy cortos, nos seguimos quedando como muy pequeños con respecto al tema de la discapacidad y es por eso que también el día de hoy queremos seguir haciendo esta sensibilización. A continuación con una mesa redonda donde hablaremos justamente mucho de los prejuicios que suceden ante la discapacidad, Max. Sí, la verdad es que es un tema que no es menor. Ya lo decíamos hace un momento. Es una situación que puede ocurrir de manera temporal, que puede ser de manera permanente y que además hay ciertos tipos de discapacidad que ni siquiera se estaban contemplando como tal. De eso vamos a platicar esta mañana con las invitadas y los invitados que tenemos en esta mesa redonda, donde principalmente lo que estamos buscando lograr hoy es abordar estos prejuicios ante la discapacidad y buscar movernos en esta etapa mental para que de verdad seamos empáticos, comprendamos y lo mejor de todo es que
pongamos manos a la obra. Acciones en cuanto a cómo vivimos, en cuanto a cómo nos relacionamos, en cuanto a cómo estamos construyendo nuestras ciudades, nuestros edificios, nuestras casas, nuestros centros laborales. Hay mucho que decir, hay mucho que hacer y cosas que cambiar de nuestra actitud, nuestra mente. No compensar que el hecho de que no nos estacionemos en el área azul que tiene el logotipo de discapacidad, ya con eso ya contribuimos y ya estamos responsables ante el tema. No compensar que si vemos una persona que no ve y de momento le ayudamos a cruzar la calle, ya con eso ya cumplimos y ya estamos siendo incluso incluyentes. No. Todavía nos falta mucho más, eso es lo que digo, eso ya tendría que ser una cosa de todos los días y no tendríamos que ni siquiera exaltar ese tipo de acciones. Y tristemente no es cosa de todo, o sea, tristemente seguimos haciendo malas prácticas de estos espacios. Tristemente seguimos viendo en el centro comercial personas que se estacionan en estas áreas, personas que no se dan el paso a una persona a lo mejor con bastón. Es muy triste que en pleno siglo XXI no tengamos esta sensibilidad, esta conciencia y sobre todo esta información de qué nos corresponde como sociedad aportar con respecto a este tema. Como individuos. Pero bueno, esta mañana tenemos una mesa redonda con invitados por demás. Me parece que cada uno con gran información y con gran experiencia de vida que ofrecernos y que compartirnos, Manu. Así es, y nos da muchísimo gusto que dentro de sus múltiples actividades puedan estar hoy con nosotros compartiendo parte también de su tiempo. Y nos referimos en esta mañana también como invitados está Jacob Sayas, presidente de la asociación Somos Pequeños Veracruz, asociación civil. Bienvenido, Jacob. Gracias por tomarte el tiempo. También está con nosotros el contador José Arturo Acosta Hernández del Movimiento Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz. Bienvenido, contador. Gracias también por tomar esta mañana. Miguel Hernández Correa, bienvenido. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. La doctora Olivia Pozos Vázquez, exdirectora del Centro de Atención Múltiple de Teocelo, bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Laura Teresa López Hernández, cuidadora y gestora cultural de la accesibilidad. Bienvenida. Muchas gracias. Pues a empezar. A empezar, todas y todos ellos por sí solos nos pueden dar una cátedra y nos pueden hablar acerca de cada una de las condiciones que ellos viven, de lo que se han enfrentado y cómo han sobresalido. Porque hemos de decirles que son personas sobresalientes cada uno en sus áreas. Y justamente a continuación tenemos un testimonio y es de Martín Pineda. Agradecemos a la producción de Somos Todos, este programa que nos está haciendo esta gran labor aquí desde este medio público de movernos justamente a entender la discapacidad y a volvernos en realidad personas incluyentes. Y este testimonio nos va a dar también pauta para ello. Claro, vamos con Martín Pineda y nos habla acerca de la parálisis cerebral. Me llamo Adrián Martín Pineda Selvas, 53 años y mi discapacidad se le conoce como parálisis cerebral infantil. Mi parálisis se detectó prácticamente a los meses de que yo nací. Al momento de extraerme con unas pinzas que se llaman forceps, me ocasionaron un daño irreversible en mi sistema nervioso central. Siempre me apoyó. Tan es así que yo soy originario de Chiapas y tengo 38 años que yo me vine a estudiar la carrera de leyes en OB. Ya me quedé aquí, me casé, tengo hijos. Mi desarrollo pues ha sido normal, tanto en lo académico como en lo familiar, en la medida que nosotros un
poquito de esta información que está sucediendo también en estas emisiones de Somos Todos para ir aprendiendo. Creo que es muy valioso que aprendamos acerca de las distintas discapacidades y qué sucede con cada uno de los individuos que las están cursando. A ver, y justamente para abordar ese tema desde el inicio, nos gustaría que nuestras invitadas, nuestros invitados, ¿quién nos puede ayudar a definir, a hablar acerca de lo que es una discapacidad? ¿Qué debemos de tomar o entender como una discapacidad? ¿Quién dice yo? Yo. La pues, doctora podemos Olivia. entender que discapacidad es la disminución de algunas de las funciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que dificultan la interacción con todo lo que nos rodea. Para ser así como un poco concretos, y bueno, de ahí viene una serie de manifestaciones que la sociedad puede apoyar para que no haya barreras en el desarrollo de cada una de nuestras actividades. Pensándolo en función que no nada más es una situación física, sino que también puede haber una situación mental. Así es. Ok, entonces el espectro se abre muchísimo más. Claro. Sí, sí, por supuesto. También se habla del espectro autista con diferentes manifestaciones y con diferentes formas de entender el comportamiento de niños, niñas y personas adultas que hacen más difícil, pues en diferentes áreas, ¿no? Principalmente la de la comunicación, ¿sí? Oigan, y en este caso, Jacob, por ejemplo, desde la asociación que tú presides, que es precisamente Somos Pequeños Veracruz, han roto, y vamos a llamar así, prejuicios, pero ante todo ya han llegado al tema que has trascendido en el estado de mover leyes. Legislativamente, la gente de talla pequeña no era considerada como dentro del área, del ámbito de las discapacidades. Hay una gran labor y un gran trabajo que ustedes hicieron para que ya hoy en día Veracruz los considere así. Platícanos de ello, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Precisamente nosotros buscamos esas oportunidades para poder platicar con las personas, con ustedes, para que se enteren. Efectivamente, amigo, y como bien lo dices, pues como bien dicen, ahí va el chaparrito todo contento, él no tiene una discapacidad, él nada más es más pequeño, ¿no? Incluso en ese tema, desafortunadamente, como pueden ver, incluso yo aquí no soy bien sentado, ¿no? Todas las cosas, incluso en las sillas que ustedes están, sería muy complicado para mí subirme. Ese es el tema, nos enfrentamos a un mundo gigante, ¿no? Donde dicen, pues si el chaparrito no se queja, pues él está bien. Al contrario, ¿no? Viven un tema de discriminación, vivimos un tema de discriminación, un tema de no adaptación, y el otro problema es el tema de los huesos. Nosotros somos pequeños por nuestros huesos, entonces estamos muy agradecidos por personas como ustedes que nos abren la puerta. Digo, es un gran trabajo que se viene haciendo, falta muchísimo por emprender, aquí con grandes amigos que estamos presentes, seguimos el ejemplo de ellos, pero muy afortunados, ¿no? Porque ahorita hemos visto que la sociedad sí nos apoya, realmente sí hay personas muy buenas, porque cuando tú tienes una discapacidad te das cuenta de los dos lados, ¿no? Cuando hay gente mala, porque hay gente mala que busca aprovecharse, porque dicen, en nuestro caso, de gente pequeña, ¿no? Él está pequeñito, yo lo puedo hacer a un lado, yo me puedo burlar de él, no va a pasar nada, y sin deberla, ¿no? Y no saben que pues, nosotros como gente pequeña tenemos problemas de columna, tenemos problemas de espalda, problemas de las piernas, problemas de los huesos. Hay compañeros más pequeños que yo que no pueden ni sentarse en una silla. Entonces, nosotros precisamente estamos tratando de generarlo, porque lo nuestro es genético. Entonces, como bien lo dijo aquí la licenciada, es un tema de discapacidad. Nosotros no podemos hacer actividades como ustedes. Y eso se suma el tema del tema óseo, que nosotros es degenerativo. Nosotros tenemos un desgaste avanzado multiplicado por 3 comparado con ustedes. Hay muchas personas en la asociación que tienen 30, 40 años y ya tienen hernias discales, necesitan prótesis de cadera, de fémur. Es lo normal, es el pan de cada día de la gente pequeña. Entonces nosotros estamos trabajando por ello y pues invitamos a la sociedad a que cuando vea a una persona pequeña, una persona con discapacidad, no diga qué chistoso se ve, o pues bueno, como bien dices, como bien lo platicamos, amigo, lo voy a apoyar y con eso ya lo voy a intentar cargar y con eso ya lo ayudé para que le alcance las cosas. No, es toda una vida, es toda una adaptación para poder ser autosuficiente.
Claro, y específicamente también me parece muy valioso que se van involucrando y que sean incluidos en las actividades de cualquier tipo. Anteriormente las personas pequeñas como que solo se encasillaban a ser actores, ¿no? O a ciertas actividades. Hoy en día los vemos ya en una participación activa, una participación ciudadana mucho más activa, y esto me parece sumamente relevante con ejemplos como el que pones, Jacob. La verdad es que es muy importante mencionar que haces este esfuerzo, como tú dices, luchas con tu discapacidad y al mismo tiempo luchas por abrir estas nuevas brechas y estas nuevas oportunidades para toda tu comunidad, para todos, para toda la gente pequeña, y me parece que tenemos que hacerlo visible y que no se quede como mencionas en, ay, lo voy a ayudar. No, o sea, voy a visibilizar a la gente pequeña y son, digamos que incluir es respetar que todos tenemos los mismos derechos y debemos tener el mismo acceso a todo. Y en mucho tiene que ver, cuando se habla de discapacidad, de un tema que es importantísimo. Lo que acabas de mencionar también, Jacob, es la accesibilidad, los accesos. Y aquí me gustaría, en este caso, que el contador José Acosta, del movimiento Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, nos habla al respecto, porque de entrada usted se mueve a partir de una silla de ruedas, ese es su gran apoyo, y me parece que así como Jacob en su área, que en el tema de ser gente de talla pequeña, tiene problemas, por ejemplo, para sentarse, ya nos lo decías ahorita, Jacob, que ustedes desafortunadamente no lo pensamos, no trajimos la silla que ustedes ponen de ejemplo, que es una silla casi del tamaño de esta mesa donde uno se tendría que sentar para entender, dimensionar y hacer la comparación de a lo que ustedes enfrentan. Pero bueno, supongan, ahora sí, a mi amable público les damos el ejemplo que ellos llevan a todos lados donde se presentan con este tema. Pero, contador, usted en la silla de ruedas, por ejemplo, yo creo que aún hay más todavía problemas en la accesibilidad a todos los lugares. Háblenos de ello, por favor. Sí, claro. Definitivamente uno de los principales problemas que tenemos las personas con discapacidad, y no nada más motriz, yo creo que en todas las discapacidades, cada discapacidad tiene su propio problema para poder enfrentar al salir de nuestra casa. La accesibilidad, cuando sale uno, te encuentras con un entorno, pues en las calles, donde no hay rampas o hay muy pocas, el servicio urbano no es adaptado, por lo tanto, la accesibilidad al transporte se limita en muchos aspectos. Los taxis, por ejemplo, en silla de ruedas difícilmente te quieren levantar, esa es una realidad. Pasan 10, 15 taxis y hasta que alguien quiere, pues te levanta. En fin, llegas a donde tú quieres ir, a la escuela, al trabajo, y te encuentras con que no hay cajones suficientes de estacionamiento adaptado, o a veces son ocupados por personas que no tienen discapacidad. Pero bueno, vamos a pensar que llegas y al entrar a la escuela o al trabajo o cualquier servicio público, te encuentras que no hay rampas, ¿sí? Bueno, pues como quiera, vamos a pensar que llegaste a la escuela, llegaste al trabajo. Y otro problema de accesibilidad es que no hay baños adaptados, ¿sí? Entonces, son situaciones donde finalmente en este entorno, tanto el urbano como el entorno escolar y de trabajo, la accesibilidad en ese sentido es muy importante. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, el hecho de que pues no se puedan comunicar porque no todo el mundo conocemos el lenguaje de señas mexicanas, es bien difícil. Y bueno, aquí Miguel no me dejará mentir.
en el sentido de que muchas veces no comprenden la importancia de su perro guía y no le dan acceso tan fácilmente a los lugares donde él quiere asistir. No hay información en sistema braille, por ejemplo, y todo eso, insisto, todo se resume en la importancia de la accesibilidad universal. Qué valioso. Pues me parece que debemos estar tomando nota, ojalá que lo estén haciendo nuestro público también en casa, que no se quede solo en que estamos a nada de conmemorar el Día Internacional de Personas con Discapacidad, sino que también en nuestra lista podría ser de propósitos pues cómo nosotros vamos a participar, cómo vamos a ser visible y de qué manera voy a tomar conciencia de que en mi sociedad existe un grupo muy importante, ya lo decía el director del CRISBR, el 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y creo que esta actividad, esta dinámica que estamos haciendo el día de hoy, pues puede contribuir un poquito por lo menos en ello. Y precisamente en tema de la accesibilidad tiene que ver también como en entender los entornos y cómo nos comportamos nosotros como sociedad, qué tanta empatía tenemos, qué tanta tolerancia y qué tanto respeto. Aquí me gustaría que el licenciado Miguel Hernández Correa, que además de todo es director y coach de Liderazlo, una empresa que justamente emprendimiento suyo, donde capacita, además de dar cursos de oratoria, da cursos de motivación, cursos de liderazgo precisamente. Y Miguel Ángel, tú finalmente eres ejemplo de lo que hemos comentado en otros momentos, de que la discapacidad puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Me gustaría que brevemente nos cuentes cuál es tu situación, cómo es que llegas a perder la vista y de ahí a lo que te enfrentas día a día, porque aparte eres de los impulsores en el estado de Veracruz del uso de perros guías. ¿Qué es lo que te enfrentas cuando tu compañero, en este caso Bolt, te acompaña? Que ya en otro momento fue Oliver, tu primer compañero, que dio su vida literal para poder ser tus ojos. Háblanos al respecto, por favor, Miguel. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, en mi caso, la discapacidad llega porque yo tengo un padecimiento que se llama retinosis pigmentaria, que es conocido también como ceguera nocturna o retinitis pigmentosa, en donde los campos visuales, la visión perimetral se va perdiendo y no quedas en un 100% ciego, es decir, detectas un poco de luz, los reflectores que hay aquí, si acaso un billete de 1,000 pesos, me encantan. Pero lo importante aquí es que la mayor parte de las discapacidades hay que atender y revisar, por eso es importante las cifras que nos muestra el INEGI. La mayor parte de las discapacidades no son de nacimiento, muchas son adquiridas. Y adquiridas por diversas razones, enfermedades generales, accidentes, temas de adicciones, un accidente, en fin, es muy grande el espectro. En mi caso yo empiezo a tener baja visión, alrededor de los 28, 26 años, empieza a bajar de manera muy impresionante. La universidad fue muy complicada transitarla, gracias a Dios que tuve buenos amigos en donde aprendí a hacer un poco de playback en cuanto a la vista, porque me decían a la izquierda está el maestro, a la derecha a las 9 en punto, a las 12 en punto. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa, ojo, cuando las personas estamos adquiriendo una discapacidad es el duelo, la negación, el empezar a negociar que quizá con este médico, con este tratamiento, con este remedio, con esta novena se te vas a componer hasta que llega la aceptación. Y este mismo modelo de lo que sucede con nosotros, yo en el 2004, 2005 empiezo a realizar la solicitud para un perro guía y es una de las aventuras más interesantes porque antes de tener el perro pues sí tenía buena movilidad, limitada, pero buena movilidad. No tenía yo tenía aceptación en los lugares hasta que de repente pues la historia cambió con la llegada del perro guía, pero esa es otra historia. Finalmente, lo que nos estás contando es la referencia de cómo este duelo del cual nos platicas, Miguel, la parte de la aceptación, que no es únicamente un tema de aceptación del individuo, porque muchas veces tiene que ver la aceptación más luego de la condición familiar.
La familia misma tiene que prepararlo, que aceptarlo. Es más, si es una situación congénita cuando se recibe al bebé o a la bebé, cómo los papás reciben la noticia. De ahí, cuando es una persona ya mayor, que ya vivías una vida normal, por así decirlo, una situación que te cambia, que te trastorna, así sea tan solo de movilidad, ya no hablemos, por ejemplo, como es tu caso, de haber perdido la vista, cómo esto te impacta y qué pasa a partir de ello. ¿Cómo lo vas tomando? ¿Cómo es esa autoestima, me imagino? Y que tú, realmente decirlo, quienes te conocemos, sabemos que ante todo eres una persona con un gran sentido del humor y que eso te lleva adelante siempre. Incluso haces bromas de la misma condición que vives, pero no pasa lo mismo con todas las personas. Háblanos de ello, por favor. Perdón, pero lo más importante, fíjense, el problema de la discapacidad muchas veces no es para nosotros, ¿eh? Yo conozco a muchos de los que están aquí presentes. José es un hombre de emprendimiento, de éxito, a mi juicio, y hago un comercial, es de los mejores auditores, contadores. Si quiere usted saber si hay transparencia en el manejo de recursos, inviten a Pepe. Pepe es maravilloso y más de 2 o 3 tesoreros los ha mandado a vacaciones gratis a algunos centros de reinserción social. Jacobo es un luchador, pero el problema no es para nosotros, el problema es para ustedes. Muchas veces la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Y a veces al no saber cómo, prefieren, como decía Jacobo, hacerse del avión. Aquí lo más importante es, ojo, tenemos que transitar del modelo del desarrollo asistencial, de la lástima, de la conmiseración. Ay, pobrecito, ay, qué mal te va, ay, tú tan chiquito, ay, tú que no puedes. No, del déficit funcional, ojo, reconocernos que somos personas. Por eso el principio pro persona, los derechos humanos, tenemos que ir hacia el modelo del desarrollo social. Y ese es un tema que en la agenda pública, todos los que estamos aquí en esta mesa estamos trabajando, sí al modelo de la transición y de la transformación de la educación especial, pero preparemos a nuestros maestros, no de un plumazo, quitemos todo un articulado en la Ley General de Educación y a ver cómo le hacen. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que cambiar. Acabas de tocar un punto que es fundamental y tiene que ver la educación. Más adelante, ya estamos a punto de ir a un corte, más adelante nos gustaría que sea precisamente a la doctora Olivia Pozos Vázquez, que durante más de 3 décadas estuvo al frente del CAM de Teocelo, que hay que decirlo, es uno de los CAM, esto es Centro de Atención Múltiple, que se tienen en el estado de Veracruz, que han sido más destacados, Maru. Realmente tiene gran reconocimiento, hay una gran atención y una gran labor, no solamente educativa, sino social. ¿Por qué? Porque aquí lo estás diciendo muy bien, Miguel. Ustedes son ejemplo de personas que, a pesar de vivir con alguna condición de discapacidad, son profesionales, son profesionistas, son emprendedores y destacan a nivel social, cada quien en su ámbito. Por eso mismo, ante todo, es decir, esto que acabas de decir es bien importante, la discapacidad está en el ojo de quien la ve, de quien la tiene. Y hay personas que, Jacobo, tú lo mencionabas mucho, es que ustedes, haces referencia en este caso a nosotros, que se supone que no tenemos una discapacidad, que la verdad luego ni lo sabemos, ¿eh? Y la discapacidad más grande es el prejuicio. Me parece que ese es el principal punto que tenemos que vencer, el prejuicio, Maru. Y de eso se trata lo que estamos haciendo en este programa este día, hoy. Rompamos esos prejuicios, seamos más empáticos y comprendamos que al final de cuentas la discapacidad no es cosa ajena de nosotros, porque en algún momento, de manera directa o indirectamente, con familiares, con amistades, llegamos a tener alguna persona que tiene una discapacidad. Y también quiero, después en el siguiente bloque, que abordemos, luego también tenemos temor de cómo referirnos a ustedes, la comunicación. ¿Qué les puedo ofender? ¿Qué no les puedo ofender? ¿Hasta qué punto, digo, Miguel, tienes un amplio nivel de humor, pero no todos son así, ya lo decíamos. Vamos a un corte y regresamos con todo ello, ¿les parece? Agradecemos, vamos y venimos.